La puerta se cerró de golpe. El suelo crujió. Y una voz, rota por la ira, retumbó por los muros del castillo como una tormenta sobre el mar del norte. Corrompida como tu hermana, gritó el duque Johann Casimiro. Su rostro tenía un tono gris ceniza. Los ojos inyectados de sangre. Estaba de pie en la entrada. Recto como una espada. Como tallado en granito. Respiraba como un hombre que acaba de salir de la batalla. En su mano derecha brillaba un anillo con el escudo de su familia. Era el símbolo de su poder. Poder que no perdonaba la traición. Anna retrocedió bruscamente. El manto de seda resbaló por sus hombros. Su piel pálida quedó al descubierto. El leve rubor provocado por las caricias se desvaneció. Lo reemplazó un blanco mortal. Intentó sonreír. Ocultar el miedo. Refugiarse en su coquetería de siempre. Solo es una criada, dijo con una risa temblorosa. Le acarició el pecho a su amante. Trajo comida. Pero sus palabras se perdieron en el silencio. Ni siquiera se giró. ¿Cómo iba a saber que no entró una bandeja? Que fue la ira quien cruzó la puerta. No era un sirviente. Era su esposo. El duque de Sajonia-Coburgo. Y con él, la sentencia. El hombre dio un paso. Bajo su bota crujió una copa caída. Vidrio, vino y sangre se mezclaron en el suelo. De rodillas. Rugió extendiendo el brazo hacia su esposa. De rodillas, Anna. Ante Dios, ante mí, ante la memoria de mi linaje. Así, en un segundo, todo se vino abajo. Todo lo construido con caricias, bailes y promesas se desmoronó como un castillo de naipes. Anna, la duquesa de Sajonia-Coburgo, cayó de rodillas. Ante el hombre que eligió por amor. Ante un destino que antes parecía brillante. Pero la historia de su familia no empezaba ahí. No en absoluto. Todo había comenzado medio siglo antes. En el otoño lluvioso del año 1548. Cuando otra Anna, de cabellos rojos y con la corona de Dinamarca a sus espaldas, pisó por primera vez la tierra sajona. Sangre danesa en venas sajonas. Octubre, año 1548. El otoño ya había desnudado los árboles. Por las calles de Wittenberg soplaba el viento del norte. Húmedo como lágrimas de viudas. Frío como el mensajero de un rey. Pero dentro del castillo del elector de Sajonia, había alegría. Al fin, por fin, se cerraba un matrimonio que traería paz. Paz, oro y respeto en las cortes de Europa. El elector Augusto tomó por esposa a una princesa danesa. De cabellos rojos, figura delgada y huesos finos. Sus ojos eran del color de la niebla matinal sobre los fiordos. Anna llegó desde Copenhague con una dote digna de corona. Cofres con oro viajaron en carretas y barcos. Telas de Génova y brujas. Platería, tapices de brocado, espejos tallados y joyas con ópalos, brillantes como la aurora boreal. El tesoro de Sajonia cantaba. Casi como el coro de la catedral de Leipzig. Se celebraron fiestas grandiosas. En la plaza frente al palacio hubo torneos. Los jóvenes caballeros luchaban por la novia. Las damas con sedas y pieles les lanzaban pañuelos. Por las noches el palacio se llenaba de música. De obras teatrales, vinos del Rin y canciones. Al principio alegres y al amanecer, llenas de lágrimas. Decían que la propia novia, la princesa Anna, reía como niña. Que una noche a escondidas, se comió un pastel de avellanas aún caliente robado de la cocina. Aún no sabía que no todo sería gloria ni lujo. Que la esperaban también muchos ataúdes. Pasó un año y medio. Mayo, año 1550. Nació un heredero. Un varón. Los gritos de dolor dieron paso a la alegría. Las campanas sonaron durante una hora. Los heraldos cabalgaron por la comarca. Llevaban la noticia a todos los rincones. Incluso entre los pobres de la ciudad se cocinaba cerveza. Y se brindaba por la salud del recién nacido. Aún no tenía nombre y ya decían, será más fuerte que su padre. Más sabio que su abuelo. Y quién sabe,
tal vez un día sea rey. Pero en noviembre cambió el viento en Sajonia. El frío se arrastraba por los salones. Las velas lloraban en las esquinas. Y sobre la cuna cayó el silencio. El heredero murió. No por espada. No por intriga. No por enfermedad de sangre. Simplemente dejó de respirar. Después nació una hija. Vivió 3 meses. Luego una niña que no abrió los ojos. Un varón que murió dormido. Otro que vivió una semana. Pasaron 2 años sin hijos. Luego volvió la esperanza. Otro embarazo. Luego, otra cruz. Otro ataúd pequeño. Otro silencio. En total, Anna y Augusto tuvieron 15 hijos. 11 murieron antes de dar sus primeros pasos. Solo 4 sobrevivieron. Isabel, Cristián, Dorotea y la pequeña Anna. En ellos quedaba la última esperanza del gran linaje. En sus venas corría no solo la nobleza sajona. También la fuerza del norte. Sangre danesa. La princesa madre, vestida de negro, era ya solo una sombra. El luto se volvió su piel. En los dedos, solo un rosario. En los labios, oraciones. Rezaré por ellos, susurraba ante el icono. Aunque Dios ya no escuche. Decían que Anna era severa con sus hijos. Pero no conocía otra forma de amar. Su educación, como una fortaleza, se alzaba sobre 3 pilares: obediencia, modestia, disciplina. Eso era lo único que debía saber una niña. Para ser una esposa digna en una casa poderosa. Eso era lo que debía aprender un niño. Para sostener la espada y gobernar la tierra. La inteligencia es para los hombres, dijo un día a la institutriz de sus hijas. A la niña le basta el carácter. Carácter de acero. Ninguna corona se sostiene con caprichos. Ella creía que forjaba el futuro. Que protegía a los que aún eran muy pequeños. Que aún no sabían lo que cuesta el poder. Ni lo que duele la pérdida. Pero quizás justo en ese amor de hierro, en esas lecciones duras, se escondía una grieta. Esa misma que un día rompería a todos. El destino de la primera, Isabel. Isabel nació en enero. Ese invierno fue cruel. Los caballos morían en los establos. Los cristales se rompían por el hielo. Pero dentro del castillo, nació la luz. Una niña con los ojos de su madre. Y la terquedad de su padre. Creció entre libros y oraciones. Entre niñeras severas y bailes de corte. Le enseñaron a rezar en latín. A bordar oraciones sobre terciopelo. A sonreír con modestia, a inclinar la cabeza. Y a no contradecir nunca, bajo ninguna razón, a un hombre. Cuando cumplió 17 años, llegó el momento de servir al linaje. La casaron con el conde palatino del Rin. Decían que era un buen matrimonio. Una alianza fuerte, como un buen movimiento en el ajedrez. Pero en el corazón de Isabel, ya se sentía el frío de ese juego. La boda fue en Heidelberg. Con repiques de campanas y olor a romero. La joven princesa sonreía, como le enseñaron. Se movía como le ordenaron. Y no derramó una lágrima cuando su madre la entregó con un beso, a un destino ajeno. Pero pronto entendió la verdad. No era reina en el tablero. Era una pieza encerrada. El conde no fue esposo. Fue carcelero. Seco, inflexible, calvinista hasta los huesos. No solo exigía obediencia. Exigía que Isabel olvidara todo lo suyo. Sobre todo, su fe. ¿Por qué rezas ante ese altar extraño? Le gritaba al verla con su Biblia luterana, atada con una cinta plateada. Porque soy luterana, como mi padre, susurraba ella. Aquí no eres nadie. Aquí hay otro Dios. Y yo soy su voz. Isabel siguió rezando. En secreto, a escondidas. A veces en la biblioteca vacía. A veces en el jardín, entre rosales espinosos. Allí, en un banco de piedra, lloraba en silencio. Con los dedos sobre páginas que aún olían a hogar. Los hijos nacían y morían. Uno tras otro. Primero un niño débil. No vivió ni un mes.
Luego una niña, que apenas respiraba, y murió en fiebre. Después gemelos. Uno nació muerto. El otro vivió solo unas semanas. Los enterraron en la cripta menor. Sin nombre, sin lápida. Solo una hija sobrevivió. Dorotea. Pálida, con tos constante. Como si no viviera, si no se apagara. Pronto se fue también el último apoyo. El amor murió primero. Quedó solo el deber. Y las sospechas. Los criados susurraban. El aire olía a secreto. Los pasillos a vigilancia. Un día, el conde gritó fuera de sí. Es una traidora. Tiene un amante. El silencio cayó sobre el palacio. Como antes de la tormenta. Alguien rió, nervioso. Alguien más dio un paso atrás. Yo. Murmuró Isabel. Yo no, yo nunca. Pero los criados hablaron. Testigos no faltaron. Los susurros se hicieron acusación. Ella escribió a su hermano. A Cristián, ya príncipe elector. Sálvame. Es mentira. Es crueldad. Yo no soy culpable. La respuesta fue breve. Reza. Dios decidirá. Y ella rezó. Largo. Con desesperación. Hasta perder el sentido. Octubre. Año 1585. La encerraron en una fortaleza. Muros de piedra. Suelo húmedo. Rejas en las ventanas. Ya no era esposa. Ni princesa. Ni madre. Solo prisionera. Marcada por rumores. Condenada sin juicio. Pasaron 5 años. Y en primavera, murió. Sola. Con frío. Sin cartas. Sin despedida. Ninguna vela se encendió por ella. Ninguna puerta se abrió para dejar salir su alma. Olvidada. Condenada. La primera víctima de los matrimonios sellados con sangre. Ana, la voz del desafío. Ana era 15 años menor que Isabel. Cuando su hermana partió a tierras extrañas entre fanfarrias de boda, Ana aún confundía el pie izquierdo con el derecho. Apenas lograba pronunciar sus oraciones. Pero incluso entonces, de niña, ya tenía esa mirada. Una mirada clara, fría como el hielo de la mañana. En ella vivía la rebeldía. Creció siendo la última. La más pequeña. La más libre. Mientras su madre, vestida de luto, rezaba por los hijos muertos. Ana corría descalza por el castillo. Leía libros prohibidos. Escuchaba escondida las charlas de los adultos. Hablaban de matrimonios políticos. Como si el destino de las hijas fuera parte de un tratado diplomático. No le asustaba la historia de Isabel. No quería terminar rota. Ni desterrada. Ni olvidada. Ella quería vivir de otra forma. Cuando cumplió 17 años, empezaron a llegar los pretendientes. Con regalos, con discursos, con propuestas calculadas al centavo. Uno viejo con el estómago enfermo. Otro, rígido, fanático. El tercero, sin carácter, pero con un ejército detrás. Todos servían a Sajonia. Pero ninguno a Ana. Y de pronto apareció él. El duque Juan Casimiro. Alto. Impulsivo. Distinto a todos. Sonreía como si guardara un secreto. No vino a rogar. Vino como un igual. Habló con ella, no sobre ella. Y con eso bastó. El corazón de Ana empezó a latir más fuerte. Se encontraban en los jardines. Se escribían en secreto. Él le regalaba libros. Ella, sus poemas. Él los leía en voz alta. Y ella, por primera vez, no se sentía princesa. Se sentía muchacha. Y cuando llegó el momento de decidir, ella eligió sola. Eso fue imperdonable. Un escándalo. Un reto. Una desobediencia abierta. No me casaré con quien no amo. Gritó al padre. Estaban en el gran salón.
Allí donde se recibía a los embajadores. Donde se firmaban las leyes. No quiero acabar como Isabel. Yo no soy una cosa. Serás monja si no obedeces. Rugió el padre. La cara le ardía de rabia. La mano le temblaba. Mancharás nuestro honor. Sajonia no negocia con el amor. Y yo no negocio conmigo misma. Las palabras salieron como disparo. Y abrieron una puerta, que ya no se podía cerrar. La lucha duró meses. Los consejeros la presionaban. La madre callaba. Los parientes escribían cartas furiosas. El príncipe elector ordenaba. Pero Ana era difícil de doblegar. La sangre danesa hervía en sus venas. Esa sangre, que nunca se arrodilló ante ninguna voluntad ajena. Y en enero del año 1586 se celebró la boda. Sin la alegría del palacio. Pero con una victoria íntima. Ana vestía de rojo. Con la cabeza en alto. Como una bandera. Recibió 30.000 táleros como dote. Y la ciudad de Romilda. Pero más que eso, recibió algo mayor. El derecho a elegir su destino. En sus ojos brillaba la esperanza. Creía que su unión no sería entre casas, sino entre almas. No sabía que esa victoria marcaría el comienzo de un largo asedio. Pero en ese momento, era libre. Y feliz. Aunque fuera por poco tiempo. El juego de la familia. Al principio, todo parecía un cuento. Los arcos de la boda aún seguían frescos. Los pétalos aún crujían bajo los pies. Y Ana, duquesa ahora, aún creía que con su terquedad, había arrancado la felicidad al destino. Pero la primera grieta apareció en solo una semana. Ella decoró el salón con flores. Encendió velas. Hizo que la música sonara. Quería preparar una pequeña fiesta para su esposo. Una celebración por su nueva vida juntos. Él entró. Miró alrededor y en vez de sonreír, dijo: demasiadas velas. Entrecerró los ojos. Como si la luz le molestara. Esto no es una taberna. Como un golpe directo al corazón. Sus labios temblaron pero se contuvo. Desde ese momento empezó el juego. El juego de la familia. Sonrisas calculadas. Frases dichas por las damas de compañía. Un frío que no podía nombrarse. Él no compartía su amor por la música, los bailes, la belleza. El duque era un hombre de orden. De reglas secas y convicciones firmes. Prefería la caza a la fiesta. El silencio a la risa. El aislamiento al abrazo. Y cada vez salía más seguido. A cacerías lejanas. O a sus tierras del norte. Dejando a Ana sola. En los salones inmensos de Romilda. Llenos de sombra y de silencio. Ella lo intentaba. Quería llenar el vacío. Bailemos. Suspiraba a sus damas, forzando una sonrisa. Como si se pusiera una máscara. El violinista alzaba el arco. Y comenzaban los bailes tristes. Sin alegría. Con sabor a resignación. Y fue entonces cuando apareció él. Ulrich von Liechtenstein. Joven. Elegante. Educado. Con ojos llenos de compasión y de vida. Sabía reír en el momento justo. Callar en la pausa precisa. Y hablaba con ella. Como si no fuera solo una duquesa. Sino una mujer. El amor llegó de golpe. Como de cielo en primavera. Sin cálculo. Sin defensa. Sin red. Ella volvió a sonreír. De verdad. Después de tanto tiempo. Empezó a preparar las provisiones de viaje para su esposo. Vino. Especias. Miel con nuez moscada. Todo para que él tardara más en volver. Empezó a esperar los pasos de Ulrich. Como se espera una salvación. Empezó a vivir. Pensaba con cuidado, en secreto, casi inocente, que lo tenía todo bajo control. Pero nada se esconde en un castillo lleno de criados. Y de muros que murmuran.
Un día, el duque miró a su hombre de confianza. Un jinete serio, vestido de negro. Y dijo: «Hoy volveré sin avisar». Ni siquiera sonrió. Es hora de saber la verdad. El día del juicio. Septiembre del año 1593. El día comenzó con un grito. La puerta de los aposentos de Ana se abrió de golpe. Con tanta fuerza que una bisagra saltó de la madera con un crujido. Las tablas del suelo gemían bajo los pasos pesados. Y tras ellos, como una tormenta, entró la furia del duque. «Esto no es lo que crees», gritó Ana. Se abrazaba al manto intentando esconder la vergüenza. No el cuerpo. Johann Casimiro no escuchaba. Su rostro era gris como la ceniza. Sus ojos, rojos de sangre. Corruptas las dos. Rugió. Movía el brazo como si dictara sentencia no solo a ella, sino a toda su sangre. «Ustedes, chicas de Sajonia, solo saben manchar el honor». No la golpeó. Pegó donde más dolía. En el nombre. En la familia. En la memoria de sus padres muertos. Las palabras cortaban más que una espada. 2 días después, los llevaron a Jena. Calles sucias. Multitudes apretadas. Caballos avanzando entre piedras. Y campanas repicando. Ana no lloraba. Ulrich, pálido con sangre en los labios, no dejaba de mirarla. Callaban. Juntos. En la sala del Schoppenstuhl, el tribunal más alto, todos vestían pieles y oro. No la miraban como a una mujer. Solo como a una acusada. Adulterio. Traición. Violación del deber conyugal. Vergüenza para la casa ducal. Uno tras otro. Como clavos en el ataúd de una viva. El fallo fue la muerte. Para ambos. La espada ya esperaba junto al cadalso. Su hoja brillaba al sol de la mañana. Como burlándose. Fría y hermosa. Pero en el último momento habló la política. El escándalo era demasiado grande. No. No la muerte. La vergüenza es peor. A Ulrich lo arrojaron a prisión. A Ana a la fortaleza de Eisenau. Tras muros de piedra. Entre corrientes de aire. Donde no hay gente. Solo humedad, frío y silencio. El matrimonio fue anulado. Como si nunca hubieran existido la boda. Las promesas. Los besos. Y después el convento de Sonnefeld. Una celda de piedra. Ayunos. Oraciones. Trabajo. Y un silencio que nadie rompía. Allí, entre salmos y días grises, Ana escuchó un día a la Madre Superiora decir: «Johann Casimiro se ha vuelto a casar. Con tu prima. Margarita». Ana no respondió. Solo apretó las manos con más fuerza. Pero no fue la última bofetada. Poco después por las ciudades comenzó a circular un tale especial. Una moneda conmemorativa del nuevo matrimonio. De un lado, el duque y su joven esposa. Abrazados. Con coronas. Brillando los ojos. Del otro, una monja. Con capucha negra. Labios delgados apretados. La inscripción decía: «¿Quién te besará ahora, pobre monjita?». Ese metal pesaba más que las cadenas. Entró para siempre en la historia. Como burla. Como sentencia. El último acorde. Año 1613. Las viejas campanas del convento marcaron el mediodía. En ese momento Ana, la que fue duquesa de Sajonia-Coburgo, exhaló su último aliento. Tenía 45 años. Una edad en que muchas mujeres aún florecen, si les dejan vivir. Pero su vida ya estaba consumida. Por las oraciones. Por el destierro. Por la traición. Por el frío. Murió sola. En una celda de piedra, estrecha y muda. Sin criadas. Sin confesión. Sin una mirada dulce de despedida. No estaba su hermana. Isabel ya había muerto. Tampoco su hermano Cristián. Nunca respondió a sus cartas.
Su esposo la olvidó el mismo día que mandó romper la puerta de su alcoba. Ceniza que nadie reclamó. Nombre que ya no se nombraba. Solo quedó registro en el libro de defunciones del convento. Anna, nata ex domo regia danica, obiit die 13 mensis novembris. Solitaria. Ana, nacida de la Casa Real de Dinamarca, murió el 13 de noviembre. Sola. ¿Y Ulrico? Ulrico von Liechtenstein vivió 20 años encerrado. Sin juicio. Sin perdón. Sin explicación. Casi perdió la vista. El pelo se volvió blanco. Su voz quebrada, como si ya no recordara cómo hablan los hombres. Lo soltaron en diciembre del año 1633. En pleno invierno. El que lo recibió junto a las puertas del castillo dijo después. Salió como quien no vuelve a la vida, sino que va directo a la tumba. Miraba el cielo como un niño. Luego lloró. 3 días más tarde murió. En una posada humilde. Le ofrecieron un rincón y un poco de pan. Dicen que en el borde de su viejo manto aún se leía el bordado. Fura para... ¿Y el duque? Johann Casimiro y su segunda esposa, Margarita, vivieron sus años tranquilos. Sin escándalos. Sin destierros. Sin rumores. Pero sin hijos. Ni un hijo al que dejar la espada. Ni una hija a quien dejar la corona. Cuando el duque murió, la corte guardó silencio. Solo por un instante. Sin verdadero luto. Todo pasó a un primo lejano. Un hombre que casi nadie conocía. Margarita vivió algunos años más. Pero después de su muerte también su nombre se perdió en los archivos. Aquel matrimonio tan legal, tan bendecido y pacífico no dejó hijos. Ni memoria. Así terminó la historia de Ana. No con un baile. No con una boda. Con silencio. Pero siglos después, su nombre volverá a escucharse. En las vitrinas de un museo. En cartas de historiadores. En boca de mujeres que dirán. Ella no se rindió. Ella amó. Y por eso la quebraron. Y ese será su último acorde. No olvidado. No perdonado. Pero escuchado. Una historia encerrada en piedra. El castillo de Calenberg aún se mantiene en pie. Viejo. Golpeado por los vientos. Con muros desconchados y un patio cubierto de musgo. Las antorchas ya no iluminan las torres, y los tapices en las paredes son solo sombra de lo que fueron. Pero si escuchas con atención, puedes oír ecos en los pasillos. Crujidos en el suelo como si alguien aún caminara por las noches. Risas apagadas que no se han oído en siglos. Y un susurro. Bajo. Muy leve. Como si saliera de lo profundo de la piedra. Aquí pasó sus últimos años Ana de Dinamarca. Aquí, no en oro, no en trono, sino entre el frío y el silencio, se desvaneció la historia de su amor, su rebeldía, sus lágrimas y su fe. Aquí, en la humedad oscura, su nombre casi se olvidó. Y sin embargo, en otro tiempo todos la conocían. Como también conocían a Isabel, su hermana mayor. La primera que llevó el nombre de su casa más allá de sus tierras. Y que por eso, lo perdió todo. A ellas las llamaron impuras. Fueron mancha en el escudo. Motivo de chismes. Vergüenza en los salones de la corte. Pero tal vez, el problema no eran ellas. Sino la época. Un tiempo que no dejaba a la mujer ninguna salida. O te rendías y desaparecías. O te rebelabas y te aplastaban. Una mujer podía ser solo dos cosas, una sombra obediente, un adorno de la voluntad ajena, o una maldita. Una desterrada. Un peligro. Una que no debía existir. Pasaron los siglos. Cambiaron los reyes, las religiones, las leyes. Y sin embargo, la piedra recuerda. La piedra guarda huellas. De encierro, de pasos, de lágrimas. De oraciones que no tuvieron respuesta. La historia encerrada en piedra no es solo la historia de dos mujeres. Es la voz de muchas. De las que no se rindieron. De las que amaron cuando no se podía.
De las que dijeron no y lo pagaron con la vida. De las que se atrevieron a ser ellas mismas, en un mundo que exigía silencio. Y ahora, cuando mires las ruinas de Kahlenberg, no pienses que están vacías. Ellas recuerdan. Y tal vez esperan a que alguien las escuche de nuevo.